Para este corte, ustedes previamente tienen el contenido de principio de superposición y teorema de Thevenin. El otro teorema que se les está evaluando es lo referente al teorema de Norton. Entre Thevenin y Norton existe una dualidad. Incluso la resistencia de Thevenin es la misma resistencia de Norton. Así que allí no tenemos ninguna variante. Recuerden que la resistencia de Thevenin es una resistencia equivalente vista desde los terminales de donde se nos pida calcular el equivalente. Pues en el caso de Norton no tiene ninguna diferencia. La resistencia de Norton es esa misma R de Thevenin, es decir, la resistencia vista desde los dos terminales de conexión donde nosotros vayamos a buscar el equivalente de Norton. ¿Qué ocurría con Thevenin? Thevenin, esa red compleja que nosotros podíamos tener, se convertía en una red simple que iba a ser una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Para el caso de Norton, veamos acá lo que se tiene en la imagen del video que les publiqué a ustedes haciéndoles referencia. Pues resulta que en Norton, esa red compleja que se tenga se va a convertir en una fuente de corriente que se va a llamar I de Norton con una resistencia en paralelo que es la R de Norton. Luego, si se le conecta lo que nos estén pidiendo en el ejercicio, por ejemplo aquí se pedía determinar I sub 0 a través de la resistencia 2K. ¿Qué hacen ustedes entonces? En principio, para hallar la R de Norton, recuerden, eliminamos todas las fuentes que se tengan independientes tanto de corriente como de voltaje. Las fuentes de corriente se hacen cero simulándolas por un circuito abierto, es decir, se borran de donde estén. Y las fuentes de voltaje se hacen cero cambiándolas por un cortocircuito, es decir, una línea continua donde ellas estén ubicadas, como se visualizaría en esta parte de acá del ejercicio. Ahora, ¿dónde estamos buscando nuestra R equivalente a nuestra R de Norton? Vista entre este nodo que está aquí en medio de las dos resistencias y este nodo de acá. Entonces allí ustedes lo que tienen que chequear es si esas resistencias están conectadas en serie, están conectadas en paralelo y resolver. Entonces, ¿qué se aplica allí? Bueno, se están visualizando las R que tenían hacia un lado, ¿verdad? Que era la de 6K. Y las otras del otro lado que están en serie, la 6K más. Entonces allí pues se está sacando el paralelo. No se me vayan a confundir. ¿Por qué ellas están en paralelo? Porque estos dos terminales de donde se está buscando la R equivalente pues intervienen. Entonces por lo tanto estarían quedando 6 kiloohms en paralelo con 6 kiloohms. Eso nos va a dar una resistencia de Norton de 3 kiloohms. Ahora, ¿qué prosigue allí? ¿Cómo hallan la corriente de Norton? Esa corriente de Norton es una corriente cortocircuito, es decir, que se une los puntos de donde nos están pidiendo desde la parte superior hasta la parte inferior y se va a buscar esa I de Norton. ¿Qué van a aplicar ustedes para poder ustedes hallar esa corriente de Norton? La estrategia que ustedes mejor se defiendan. Por supuesto que esta materia a ustedes les parece, digamos, complicada, es aparte, digamos, a las que ustedes ven en su carrera. Básicamente ustedes están con parte de programación lógica, pero esta pues está dentro de su contenido porque les pide de que ustedes tienen que saber, digamos, un poquito de lo referente a los circuitos, los componentes que pueda tener un computador. Eso en caso de que tengan que revisar. Entonces, este tema de Norton lo que les dice es, busquen esa corriente I de Norton que va desde el nodo en la parte superior hasta la parte inferior a través de cualquier herramienta que conozcan. Pueden usar lo que es transformación de fuentes, pueden usar la ley de Ohm, pueden usar corrientes de malla, divisor de voltaje, divisor de corriente, ¿okay? Todo eso es válido acá. Entonces, este ejercicio pues lo explica la persona allí paso a paso, por eso fue que les hice la sugerencia, la acotación. Igual ustedes atentos en su evaluación, cómo lo van a manejar, cómo lo van a trabajar. ¿Ok?
no se me rindan, sigan siempre el material que se les está ubicando, de modo que se puedan defender con la parte de las entregas. Vean los videos que yo les ubico en el aula virtual para que tengan, digamos, esa ventaja de verlo. Corticos, no son muy corticos los videos porque la explicación siempre es detallada, digamos, es paso a paso, pero sí necesito que ustedes vayan visualizando allí que se tienen, o sea, por lo menos en ese circuito allí está ubicada lo que es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Esto se puede convertir en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Eso qué nos ganaría? Pues que podríamos reducir después la serie de estas resistencias y después podríamos volver a regresarnos con el cambio. Involucra ya cuando ustedes llegan a la parte de superposición Thevenin y Norton, ya se aplica todo lo anteriormente visto, todo lo que hayan conocido, eso es válido. Fíjense acá, se hizo la transformación de fuente aplicando la ley de Ohm, quiere decir que el voltaje va a ser igual a la resistencia por el valor de la fuente de corriente. Eso les va a dar una fuente de 6 voltios. Ok, hacen las reducciones, van estructurando ustedes el circuito a medida de que puedan ir resolviendo lo que se les está pidiendo. Les insisto, yo sé que la materia es muy distinta a las que ustedes ven. Yo trato incluso de darles lo más básico y no al nivel de ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica, sino en base a ustedes, que es ingeniería de sistemas. Pero tienen que igual ustedes, o sea, revisar el contenido. O sea, a pesar de que se los coloque lo más preciso posible, pues sí tienen que ustedes hacer por chequear, revisar. Entonces allí hacen las transformaciones, están el circuito ubicado en paralelo, se pueden aplicar lo que son los divisores de corriente. Entonces mi recomendación es para que me hagan las entregas de sus actividades, no pierdan la asignatura, revisen por favor siempre el material que se les muestra en el aula virtual. Y ánimo, necesito es que estén activos en la jugada, de que estén revisando. Ya esta semana prácticamente que terminamos, tienen que hacerme las entregas. Entonces por favor, para que no pierdan las actividades, no pierdan el chance, digamos, de aprobar su materia, revisen siempre por favor todo lo que se tiene. Cualquier duda pues me escriben por la mensajería privada del aula virtual, me indican de qué materia son, ¿okay? Para yo estar pendientes con eso.